Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Hoy es uno de los días especiales en el club de cada año, el día en el que recibimos a un nuevo socio de honor. Como sabéis, los socios para nosotros es muy importante. Un socio de honor es un símbolo de lo que admiramos y de lo que queremos ser también, ¿no? como club. Y en ese sentido estamos muy agradecidos. Quiero dar la bienvenida a Charo Izquierdo, socia del club, una de las personas más informadas y protagonistas de la moda en España. Charo ha dirigido revistas, ha dirigido la Mercedes Fashion Week también, y le hemos pedido que tenga esta conversación con Sibila previo a su entrada en el club. Nada más, espero que lo disfrutéis y que os interese, y quiero pediros, para empezar, un aplauso para Sibila. Bueno, yo quiero dar las gracias al club, a mi club, del que cada vez me siento más orgullosa, por invitarme a hablar con Sibila, que, bueno, pues ella lo sabe, pero lo digo, que yo la quiero muchísimo y la admiro muchísimo. Y tengo aquí una chuletilla, quiero decir que no llevo los papeles como los señores, lo llevo en el teléfono. O sea que si me veis no es que esté mandando WhatsApps, sino que es para no perderme, ¿no? Y bueno, gracias Sibila, porque yo sé que hablar no es lo que más te gusta en la vida, así que estés aquí es un doble honor. Bueno, de Sibila se ha dicho que era la nueva Balenciaga, de Sibila se ha dicho que había vuelto, de Sibila se ha dicho que se había ido, que volvía, que no volvía. Y yo la verdad es que siempre tengo la sensación de que en cada momento Sibila está más viva que nunca, ¿no? Sibila ya nació cosmopolita, porque bueno, pues nació en Nueva York de padre argentino y de madre polaca, y se hizo mayor creando su ropa, porque a los 18 años ya se hacía su propia ropa. Se hizo adulta poniendo en pie a la prensa internacional en la pasarela de Milán, que es muy difícil. Fue comparada, ya lo he dicho, con Balenciaga, y de hecho desde el éxito del diseñador de Guetaria no ha habido otro diseñador, otro creador español con tantísimo éxito. Por cierto, no ha habido otra creadora, porque es la gran mujer de la moda española, ¿no? Y como digo, desde Balenciaga no ha habido otro nombre parecido. Es la primera mujer que ha sido tan icónica, ¿no? Y de alguna manera Sibila es un icono avant la lettre, ¿no? Porque es un icono mucho antes de que le correspondiera por edad. También se retiró un poco antes de tiempo, cuando teóricamente se retiró, que tampoco le correspondía por edad, ¿no? En 1992. Y aunque siguió, por eso digo que se retiró entre comillas, porque siguió produciendo y vendiendo muchísimo, entre otras cosas, en Japón, ¿no? Allí creó también la marca Jocomo Mola, que molaba muchísimo y nos encantaba, y luego la trajo a España a principios de siglo, arrasó también. Hizo colección de todo tipo de accesorios, de ropa de casa, hecho como sabréis casi todos, de todo, ¿no? Bueno, un poco como con los códigos de las grandes marcas internacionales. Ha estado en las grandes tiendas de todo el mundo. Tuvo un acuerdo histórico con la gran productora también de la moda, que era la empresa Givot, que por ejemplo producía a Jean-Paul Gaultier. Ha tenido tienda en París, en Tokio, en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Madrid. Ha subido a los cielos, ha pasado por los purgatorios.
En 2015 recibió el Premio Nacional de Moda, tiene también la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Balenciaga, la Aguja de Oro. Y bueno, Sibila es todo ojos, que ella se empeña ahí en taparse. Dicen que porque es tímida, también dicen que es muy difícil hablar con ella así, de tú a tú. Pero yo ya, esta es la segunda vez que lo hago en Matado, soy una enchufada. Y bueno, yo no sé si te acordarás, pero cuando me nombraron directora de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la primera persona del entorno, la primera persona importante, la primera creadora importante a la que yo llamé por teléfono para comunicárselo fue a Sibila. Ella estaba en un aeropuerto y me dijo, ¡qué miedo me das! Y después llamé a Carolina Herrera, que me dio consejos. Y bueno, estás aquí hoy porque porque vas a recibir entiendo yo, el honor de ser miembro honorífico, ¿no? Valga la redundancia del Club Matador. ¿Y eso qué significa para ti? Creías que no ibas a hablar, me veías lanzada y creías que no ibas a hablar, pero no. Pues supone una alegría y un honor, y por eso he venido. La verdad es que respeto mucho lo que hace Alberto. Me emociona la gente que se remanga y convierte sueños en realidad, y para mí eso es este club y las otras cosas que hace. Y también la idea de conversar contigo, pues me da curiosidad, aunque sea. Y bueno, muchas gracias, de verdad, Alberto. Muchas gracias a ti. Y bueno, y estás aquí también por esta exposición fantástica que se ha inaugurado en la sala del Canal de Isabel II, que está hasta el día 15 de enero, que desde el club se están promoviendo visitas guiadas. Yo tuve la suerte, gracias a que me insististe mucho en que lo hiciera, de verla con la comisaria, ¿no? De verla con Laura. Y la verdad es que es bastante impresionante ver tanta producción, ¿no? Tuya allí. Hay más de 80 trajes, ¿no? Y me gustaría bueno, también saber, porque todos esos trajes al final los han mandado tus clientas, ¿no? Las que fueron tus clientas, amigas. Eso cómo llega ahí, ¿no? Porque es increíble. Aparte de la labor que ha hecho Laura hace rato, que es buenísima, ¿no? Sí, no, las prendas llegaron de sitios muy distintos, de clientas, de coleccionistas, de museos. Algunas son mías, como el vestido que hice cuando estaba embarazada de mi hijo Lucas. Y ha sido muy emocionante verlas aparecer y ver las dueñas de las prendas contando las historias que habían vivido. Porque las dueñas de las prendas lo contaban además en Instagram. Ah, sí, eso no lo sé. Ah, bueno, es que tú no, pero sí, era muy, muy divertido. O sea, yo no sé si Isabel Vaquero es dueña de alguna de las prendas que hay ahí, pero si no... Ella tiene algunas, pero no sé si prestó. Pues no lo sé, pero era continuo. O sea, muchas amigas tuyas, muchas clientas, mucha gente que te quiere, lo ha ido contando en Instagram, lo cual, bueno, pues tiene también su gracia, ¿no? Pues eso es lo bonito, lo de sentir que la ropa ha formado parte de la vida de la gente, me imagino, y de la vida de la ciudad. O sea, lo que al principio de hacer la exposición me daba muchísimo pudor. Luego, bueno, a medida que se iba acercando el día, lo que más ilusión me hacía era la fiesta, por la idea de que pudiera venir gente de los 40 años. Y luego al final el resultado, la emoción, es ver que igual que yo he tenido que volver atrás 40 años, que ha sido todo un psicoanálisis pagado por la Comunidad de Madrid, de ir recordando distintos momentos, veía mucha gente en la exposición diciendo, ¡ay, cuando salió ese vestido! Y ese vestido yo lo tenía, y cuando salió ese artículo yo recorté la foto. Y bueno, para mí la exposición es un poco una celebración de un espíritu que había en Madrid, y del trabajo en equipo, y del entusiasmo así, sin una dirección fija, que
que había aquí y que de alguna manera yo reconozco en las cosas que hace Alberto. El hacer, por conocer gente, por juntarnos, porque pasen cosas. Y eso es mucho la exposición. También la exposición también es... Me gustaría que la gente se diera cuenta que Sibila no soy yo. Sibila es mucha gente que ha trabajado conmigo. Es producto de encuentros, de química entre personas en distintos momentos de mi vida. Que eso también es este club, también un lugar de encuentros donde la gente interactúa y de ahí pueden salir cualquier cosa sorprendente. ¿Y te emocionas cuando hablas de la exposición? Y supongo que te has emocionado viendo esas prendas, ¿no? ¿Y te has reído? No, me he reído muy poco en la preparación de la exposición. Me daba pánico. Me daba pánico y me preocupaba que me estuviera riendo tampoco, porque lo único que sentía era un pudor terrible. Pero después sí, mucho. Y la noche de la inauguración la disfruté un montón. Y en 2004 se hizo otra exposición en Barcelona, ¿no? Que era que 20 años no es nada. 20 años no es nada, sí. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? ¿Cómo la has vivido tú? Bueno, la de 20 años coincidió con el momento que entraban unos socios en la empresa y yo en principio me retiraba. Para mí la exposición de 20 años era una exposición muy distinta porque era una exposición cronológica donde se enseñaba año a año lo que habíamos hecho de prendas, de imágenes. Y para mí el sentido de esa exposición, que la comisarió Antonio Alvarado... Que ahora él inaugura la suya. Él inaugura la suya, sí. Pues era más que nada poder contarle a la gente joven, pues eso, lo que habíamos empezado a hacer con 19 años sin saber muy bien lo que hacíamos. Y el recorrido de 20 años, donde yo después de eso en principio me retiraba, bueno, y de hecho me retiré, me alejé durante 10 años de la moda. O sea, fue el empaquetamiento de, bueno, aquí está lo que hicimos y en ese momento no pensaba que fuera a haber otra ronda. Bueno, pues ya sabes, tienes que pensar, ¿no? En el futuro. Y ya sé que no te gusta nada mirar al pasado. De hecho, yo ingenua le pedí, ¿por qué no me acompañas a ver la exposición? Y me dijo que no, que para nada, que no quería mirar, que le agobiaba mucho mirar al pasado. Y sé que te agobia, pero me gustaría que recordaras de una manera, bueno, yo creo que es una manera cariñosa, ¿no? Aquel pabellón de Siruela en el que haces tu primer desfile en 1983 y viendo imágenes del desfile en el pabellón de Jacobo Siruela, pensaba, ¿qué había de ti, de la Sibila actual en aquel momento? ¿Y qué hay de la Sibila actual de aquellos años en los que empezabas, ¿no? De aquel 83? Pues hay bastante, creo. O sea, la ropa eran los dibujitos esos que tenía debajo de la cama, que encontré unas modistas que me ayudaron a hacerlo. Y ya eran prendas transformables y cada una de su madre y de su padre. O sea, no había un hilo conductor que luego en el desfile se hizo. Había modelos que eran amigos, que eso sigue siendo amigos y amigas. Había muchos milagros, o sea, llegamos a hacer ese desfile, fue como una carambola. O sea, de hecho, lo que ocurrió fue que una pitonisa me echó las cartas y se puso a dar gritos diciendo, saca lo que tienes debajo de la cama, sácalo, enséñalo. ¿En serio? Y ella creía que era una novela, que era algo que yo había escrito. Y al día siguiente me encontré con un amigo que me dijo algo, me presentó a María Eugenia, te prometo, no sé, hasta el día de hoy no sé cómo pasó, pero fue en una semana y de repente estábamos haciendo un desfile con un montón de amigos y no era la idea, pero ocurrió. Y como era ese momento de Madrid tan fértil, donde nada, hacía falta esto para que se prendiera el entusiasmo de gente que venía a trabajar por la noche a casa, el amigo del amigo,
la modelo que aparecía y así fue. Y de alguna manera yo ese espíritu, o sea, yo siento que yo soy producto de eso que pasaba en Madrid en ese momento. O sea, yo no sé si yo hubiera podido nacer en Viena, no sé, como diseñadora. O sea, yo era muy producto de ese entusiasmo, compañerismo, idealismo, no sé. Hacer por hacer, celebrar por celebrar, probar por la aventura. Y ese espíritu lo he intentado llevar conmigo a otras colecciones. A Milán, cuando llegábamos, que nos llamaban los cíngaros, los gitanos, porque llegábamos siempre en troupe de amigos espontáneos que se apuntaban y no sabíamos cómo se hacía un desfile. Yo no he estudiado moda, ni nadie de mi entorno había estudiado moda, pero íbamos haciendo las cosas y aprendiendo por el camino. Y fíjate qué curioso lo que cuentas de los cíngaros, porque justo ayer hablaba con una PR de cuál era el futuro, de cómo tenían que trabajar o qué tenían que hacer los jóvenes diseñadores, ¿no? para encontrar su camino, ni siquiera para triunfar, para encontrar su camino. Y ella me decía, tienen que tener una banda, ¿no? O sea, tienen que tener una comunidad, tienen que tener, bueno, pues esa banda de fotógrafos, de make-up artists, de peluqueros, de modelos, de tal, ¿no? Y es lo que tú estás contando. Es decir, que ya, ¿no? Es como que siempre ha sido un poco así entre los jóvenes diseñadores. En el 83 tú tenías 20 años. Sí. Sí, ahora cuando me preguntan los jóvenes diseñadores sobre consejos, o sea, yo el consejo que les doy es intenta trabajar con gente que te caiga muy bien y con quien te guste pasar tiempo, porque es un trabajo tan esclavo que requiere tantas horas que más vale que tu trabajo sea también parte de tu vida y que la gente con la que trabajas sea parte de tus afectos. Hay gente que piensa todo lo contrario, que es un error. A mí me ha funcionado, ¿no? Que los afectos y el trabajo estén juntos. Y luego lo de la profesionalidad, bueno, yo empecé, pues el que era el director financiero era un restaurador de arte. La que me ayudaba con los accesorios, actriz. El dependiente de la tienda vino a estudiar director de arte, pero necesitaba poder quedarse con un trabajo. Así, o sea, ninguno sabía lo que hacía, pero lo sabía. Y eso en toda mi carrera he tendido más a contratar gente que no viene del mundo de la moda, pero que tenían ganas de trabajar y entusiasmo, y cada uno ha ido aprendiendo con una lógica del momento cómo aplicarlo. No soy ejemplo de nada, ¿eh? O sea, igual que me ha ido bien, también no me ha ido tan bien, pero ha sido interesante. Luego hablaremos de eso. Vamos a hablar de la exposición. Me encantó, como te he dicho, verla con Laura Cerrato y me gustó que no fuera cronológica, ¿no? Me gustó la manera de conceptualizarla, bueno, pues un poco por conceptos, ¿no? Y esa manera de, por ejemplo, de hablar de tu pasión por la fotografía. Sí, no era por la fotografía exactamente, pero era que siempre veía, siempre que hago un vestido suelo ver la imagen, ¿no? Y en un momento dado yo pensaba que yo sería capaz de hacer las fotos, pero no, yo las imagino y siempre encuentro a alguien con quien crearlas. Menudos alguienes. Sí, tuve mucha suerte con los alguienes, he tenido mucha suerte, y ha sido también de los momentos más bonitos de mi trabajo, ha sido la colaboración con los fotógrafos, con Javier Bayonrat, con Juan Gatti, con Félix. Crear las imágenes ha sido algo muy bonito. Sí. Es un poco como crear juntos, ¿no? De alguna manera. Sí, las imágenes y luego también siempre los objetos, los catálogos, las invitaciones. O sea, me ha gustado mucho involucrarme mucho y hacer mucho la parte gráfica. Uh-huh. También me gustaría
que también está en la exposición, ¿no? Hablar de tu pasión por el arte, ¿no? Por la pintura que se ve en los tejidos y la que no se ve, ¿no? La escultura, ¿no? Con la manera esta de esos relieves, la arquitectura, con esos patrones que a veces parecen que son muy complicados, incluso cuando a veces parecen simples, ¿no? No sé cómo conceptualizas tú el arte a la hora de llevarlo a una colección. Bueno, eso ha sido la visión de Laura. Pero es la visión de Laura. O sea, Laura ha hecho una lectura de mi trabajo de la que yo no era tan consciente. Y bueno, ha ido agrupando. Y luego yo he ido entendiendo la manera en que trabajo. O sea, yo primero hago un dibujo pequeño en algún lado. No me siento a dibujar. Dibujo mientras hablo por teléfono o tengo una conversación. Y luego veo la manera de darle un papel, de convertirlo en realidad. Y entonces a veces el proceso es más como intentar pintar con tela, o a veces es intentar crear un relieve, o a veces es intentar crear un volumen. Pero no es por pasión al arte, porque yo, sobre todo de joven, era muy... no sé cuál es la palabra, quizás hasta arrogante con él. O sea, yo vengo de una familia de artistas, de pintores, y yo no respetaba mucho el hecho. O sea, a mí en el colegio pensaban que yo iba a dedicarme a hacer algo de arte y yo quería hacer algo que fuera útil, que no fuera... O sea, me parecía que los artistas se miraban al ombligo y que no era... O sea, porque vivía rodeada de ellos. Ahora tengo otra opinión, ¿no? Entonces yo era como, hago un dibujo, pero que sea un pañuelo, o que sea... Pero nunca he hecho un vestido con una intención de decir voy a hacer arte. Lo contrario, o sea, yo hago mis garabatitos y que mis garabatitos sirvan para algo y que los puedas llevar. Pero bueno, luego he tenido distintas experiencias que me han hecho recapacitar a veces de que si no tomé el camino correcto, a lo mejor hubiera podido dedicarme a crear por crear y no haberme metido en tantos líos. Bueno, yo creo que no están mal los líos. Pero esto, ¿cuáles podrías decir tú que son tus códigos entonces? ¿Mis códigos? No lo sé, se lo tengo que preguntar a Laura. Ella es la que los ha analizado. Mis códigos es intentar hacer lo que siento. No lo sé, cuando me pongo a hacer un vestido, lo que me planteo es un poco como cuando te preguntas qué tengo ganas de comer, o sea, qué deseo, de qué tengo hambre. Y así con ese deseo me pongo a trabajar, creo. O sea, o qué puede ser útil, o qué... Pero no tengo una idea determinada. Y además las prendas pueden llevar años. A veces una idea, la intento hacer, se muere, vuelve un año más tarde. Eso les pasa a los artistas, te diré. Sí, entonces, sí. ¿No? Un poco así. Y no sé si es un código, pero tú siempre has peleado contra la idea de que te encasillaran. O sea, no has querido que te encasillaran en nada, en un tipo de moda, en un tipo de... como un poco de ir por libre, ¿no? Sí, no tanto hacia los demás, pero hacia mí misma. O sea, cuando alguien decía, no sé, Sibila hace cosas muy sobrias, pues yo decía, pues vamos a probar lentejuelas, a ver si sé hacer lentejuelas. O si alguien decía, Sibila hace cosas muy fluidas, románticas, sensuales, pues bueno, voy a ver cuál es mi lado más punky, por decir algo, ¿no? Pero es más una cosa que hago yo conmigo, no tiene que ver con cómo me encasillan los demás. Pero sí me pongo retos, ¿no? Y trabajar en Japón muchos años, cuando era el mercado más competitivo del mundo. O sea, realmente en Japón estaban todas las marcas del mundo, todo lo mejor del mundo, y yo era una marca más.
con muchas posibilidades porque tenía una buena empresa detrás, pero eso era muy interesante, era como, bueno, me consideran una marca creativa, artística y tal, pero ¿voy a ser capaz de hacer el jersey que te quieres poner todos los días o el pantalón que le hace culo de brasileña a la japonesa? No sé, o sea, intentaba siempre como ver dónde poder salirme pero lo hacía más por mí que por los demás. Pero no estuvo mal, sí. Los japoneses te han adorado y te adoran. Sí, no, y Japón, los años de trabajo en Japón realmente fue como el gimnasio. O sea, yo me retiré del mundo de los desfiles y de ser considerada una diseñadora europea ahí tuve a mis hijos y decidí que no iba a hacer más desfiles, pero ahí nos dedicamos todos a Japón. Todas las chicas de la empresa nos pusimos a tener bebés y empezó a ir muy bien el negocio allí. Pero trabajar en Japón de repente era otra cosa, era como un gimnasio, había que ser muy bueno en lo que haces y también la química entre un grupo de jovencitos madrileños posmovida y unos japoneses muy estructurados, muy cuadriculados, con unos objetivos muy claros, funcionó muy bien. Funcionó muy bien y sí, fue una química interesante. Pero, ¿por qué crees que ellos te han querido tanto? O sea, ¿qué les aportabas tú, aparte de la frescura? No sé, tuve suerte porque me descubrieron a los 20 años en una feria de Milán, un señor que viene ahora la semana que viene, un señor Watanabe, y trajo, en esa época las empresas en Japón eran muy el director de la empresa era casi como el emperador, o sea, todo el mundo les hacía grandes reverencias. Entonces era un señor mayor, Kingo-san, que tenía una empresa de moda, había otros japoneses interesados. Y estos seguramente no eran los que tocaban, con los que había que firmar, los cool, los chic, esos eran otros. Estos eran de Osaka, eran un poco más de segunda categoría. Pero este señor era muy especial y de alguna manera dio como las órdenes de que hicieran las cosas como yo las veía. Y entonces durante un tiempo los japoneses me siguieron en muchísimas cosas que hacía y pudimos hacer un montón de experimentos. Coincidió con el momento que Japón estaba muy bien económicamente. Pero bueno, fue un momento muy interesante porque nos dieron mucha posibilidad de investigar cosas. Y luego había como una sensibilidad que conectaba lo que yo hacía con lo que ellos hacían. Eso no sé muy bien por qué, era una cosa como mágica. Pero había mucha pasión de las clientas japonesas por lo que hacía y funcionaba muy bien. ¿Pero no crees que tiene que ver algo también con el patronaje? No sé, era una mezcla, porque hay algo de la manera de hacer japonesa tradicional, o sea, el cuidado de los colores, los contrastes entre colores, la artesanía, los tejidos, la sensibilidad. Me decían los japoneses en su momento que quizás yo fui japonesa en otra vida. Me decían, pero el otro día... La pitonisa. Busca la pitonisa. No, es que el otro día encontré mirando, tengo una caja con mis libros de cuando era pequeña, los que me leía mi madre a los 5, 6, 7 años, y encontré un libro que se llamaba Leyendas de Japón, un libro americano maravilloso, sí, que era mi libro favorito. Y dije, bueno, a lo mejor ese es el origen, no sé. A lo mejor ahí viene mi conexión con Japón. Pero bueno, sí es verdad que tengo otras conexiones. Yo me he dedicado mucho a proyectos de agricultura y agricultura natural y yo seguía mucho a un hombre que se llamaba Fukuoka y temas de la cocina y de la comida. Había conexiones. Pero yo no intentaba de ninguna manera hacer cosas que gustaran a los japoneses. Hacía lo mismo que hacía en Milán y en otros sitios. Pero lo que conseguí fue una industria, igual que lo conseguí en Milán en otro momento, una industria muy valiente
que apostaba por la individualidad, que eso también ha cambiado un poco en el mundo. O sea, lo que querían y lo que apoyaban era qué tienes tú que no tienen otros, y dime cómo quieres que cosamos las máquinas, que inventamos una máquina para que las haga de las maneras distintas. Ahora es más distinto, ahora me parece que por necesidades la gente tiene que entrar más en un embudo. ¿Crees que por necesidad? Bueno, para que el negocio funcione mejor, no lo sé. No. ¿Y te hicieron alguna máquina especial? En Japón varias, sí. En Japón varias, sí. Cosas ahora que se producen industrialmente, que en su momento no existían. Qué bueno. Cremalleras invisibles, puntadas invisibles, cosas. Sí. Y en Italia también el productor en Italia, Carlo Zuccoli, se tiraba de los pelos y me decía: tú vuoi fare la rivoluzione all'inverso, quieres hacer la revolución industrial al revés. Pero lo hacían en ese momento. Bueno, fue un momento, ahora es otro. Bueno, ahora estamos en otra revolución industrial. Es otro momento, ¿sabes? En ese momento era como era una colección. O sea, cuando ves los vídeos del desfile que salen en la exposición, que yo no los había visto, creo que ni después del desfile, porque nunca me quedaba contenta. O sea, nunca los había visto mis desfiles. Pero ves que cuando salía un vestido y aplaudían un vestido, salía otro vestido, aplaudían. O sea, la gente como que miraba la ropa. Y eso era la manera de comunicar. Ahora es el Instagram, llegar a miles de personas, el celebrity de turno. Yo no digo que sea bueno o malo, es otro mundo, otro volumen, otros códigos. Y tú acabas de hablar ahora hace un momento de la agricultura, has sido precursora de muchas cosas y también de la sostenibilidad, ¿no? Y me gustaría comentar un poco esto, ¿no? De tu pasión por la sostenibilidad, tu pasión porque, por ejemplo, cuando haces una nueva sede, que eso también se ve en la exposición, ¿no? En 1997, ahí en el barrio de la Concepción, en un edificio que arquitectónicamente no valía nada y entiendo que sosteniblemente tampoco. Y además, en el 97 no se hablaba de sostenibilidad, se hablaba de ecologistas, ¿no? Y casi eran como mochileros un poco, ¿no? Y tú ahí haces un edificio bioclimático. O sea, tú, quiero decir, con tus equipos y tal, ¿no? Generas un edificio bioclimático. ¿Por qué te viene a ti esa pasión por la sostenibilidad, por lo natural, por los objetivos de desarrollo sostenible antes de que existieran los objetivos de desarrollo sostenible? No sé, no soy un ejemplo de nada. O sea, probé cosas, hice cosas distintas en las que creía, porque siempre de alguna manera tuve una doble vida, una vida dedicada a la moda y otra vida más desarrollada, dedicada a ese tipo de cosas. Seguramente era de las ecologistas cuando tenía 16 años y según fueron saliendo cosas siempre me fue interesando. Y hubo un momento en que intenté juntar las dos cosas. Entonces teníamos una oficina en Conde de Siquena y en un intento de unir los dos mundos dividí la oficina en dos. Y en un lado estaba la moda y en el otro lado hicimos una empresa que se llamaba Diseños Sostenibles, que hacíamos gestión medioambiental de empresas, reciclaje de aguas, huertos, y convivía en los dos mundos. Hicimos la nave, que, bueno, sí era un edificio bioclimático muy, muy bonito, pero era también el sueño, éramos 100 personas, era como ser capaces de crear un lugar donde trabajaran 100 personas juntas, que fuera el lugar más agradable del mundo para trabajar. Entonces, todo lo que era el techo era un jardín que hoy es casi un bosque, que me llena de alegría. Y nada, formaba parte de esa visión, no quiero decir utópica, porque no creo que sea utópica, pero que 100 personas pudieran trabajar juntas, felices, con bebés, con perros,
trabajar mucho, pero trabajábamos muchos, pero el edificio estaba bien. ¿Y qué es ahora? Aparte de un bosque. Son oficinas. Está bien, esta historia sigue. Sí, ¿no? Es sostenible. Sí, no, y además era muy bonito porque cuando hicimos la nave ahí era como un complejo industrial de estos de techos de Uralita, ahí detrás de donde está el mundo, era todo bastante feo. La concepción, ¿no? Pero era prosperidad. Era prosperidad, sí, era todo bastante feo. Y luego, bueno, hicimos el edificio, cambiamos la Uralita por un jardín que era todo el techo del taller y luego todo lo que construyeron alrededor lo construyeron mirando al jardín. Y hoy es un barrio muy elegante. O sea que está, sí, es un barrio muy chulo, pero sigue siendo un barrio muy cool en el sentido de también hay muchos negocios muy ligados con el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Otra cosa que recordé viendo la exposición es que en 1996 Louis Vuitton celebra el centenario de la lona Monogram y invita a 6 diseñadores internacionales a recrear, hacer un accesorio de lona Monogram. Y bueno, pues aquellos eran Manolo Blahnik, Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi, y de España Sibila, ¿no? Y haces la mochila paraguas, que además tampoco la mochila era un accesorio en aquel momento tan utilizado, ¿no? ¿Eso no te llena de orgullo? O sea, porque la verdad es como para enorgullecerse, ¿no? Que solo tú, ¿no? Solo una española y tú. Sí, bueno, llegó en un momento particular. Yo acababa de tener a mi hijo Bruno y también era otro momento que pensaba que me retiraba de la moda y que se había acabado ya. Y vinieron a buscarme, vinieron mucho a Mallorca. Y a mí en ese momento, ahora cuesta entenderlo, pero en ese momento las cosas de Vuitton se consideraba una lona como hortera que usaban las señoras tradicionales y yo no me podía imaginar que nadie le pudiera apetecer ponerse algo de Vuitton. O sea, absolutamente inimaginable. Me regalaron 5 y no sabía a quién regalárselas. Le mandamos una a Isabel Preisler, porque dije, oye, pero ¿quién va a usar esto? Pero le salió muy bien porque fue su primer intento de modernizarse, ¿no? Y bueno, claro, en ese momento Vuitton no tenía, por supuesto, no tenía mochilas, no tenía cierto tipo de acabados, pero a partir de ahí y una fiesta que hicieron, la cosa se tomó otro camino. Bueno, y luego entendieron que tenían que tener diseñadores. Sí, pues, y lo cambiaron. Pues, tipo más deco, ¿no? Sí, y lo bonito fue que la fiesta de presentación en París que hicieron fue una fiesta impresionante. Ya creo que fue de las primeras fiestas esas que echaban millones a las fiestas. Y cada uno de los diseñadores estábamos representados por autómatas de madera que se movían. Y mi autómata era una especie de mujer muy sofisticada que le daba de beber champán a una cabra. Porque decían que yo era la mezcla del rústico elegante, porque los de Vuitton habían tenido que venir muchas veces a Mallorca porque yo estaba con mi bebé y yo no me movía de Mallorca y entonces venía todo el equipo de Vuitton a trabajar ahí en la montaña. Y sí, lo de la cabra que tomaba champán como manera de contarme a mí, pues debería estarme un escudo. No, pero sí me encanta, ¿no? Y además es que llevamos hablando menos de tres cuartos de hora y has hablado 2 veces de fiestas, como con gusto, ¿no? Y luego eres muy tímida, o sea, eso es una contradicción. Tú no sé si vives en la utopía, pero en la contradicción igual sí, ¿no? Contradicciones todas, muchísimas. No, las fiestas me encantan, me encanta juntar gente, me encanta que la gente se mezcle. Mientras el foco no esté en mí, fantástico. Pero es difícil que no esté un poquito cuando estás tú, ¿no? No, lo contrario. ¿No? Cuando hay gente, pues lo bueno es que la gente se junte y hable entre ellos y se conozcan. Y eso mi carrera está llena de
de muchas fiestas, de muchas celebraciones. Cada vez que podíamos celebrar algo, o sea, sacábamos una vela nueva, pues la velada. Y la velada era una fiesta donde pasaban cosas y la gente se juntaba. Inaugurábamos una tienda, pues también. Y creo que una cosa que creo que hacíamos bien hasta el final es siempre invitar gente muy distinta y que se sorprendan unos a otros. En la inauguración de la tienda de Mallorca última hace unos años, la gente decía, ¿de dónde ha salido esta gente? ¿No? O sea, que la gente se conozca y se junte es algo que me emociona mucho. Y fíjate, has dicho otra cosa que lo tenía para preguntarte y se me iba a olvidar y me lo has recordado, con la gente distinta, ¿no? Que también fuiste una pionera, o sea, ahora todo el mundo habla de la diversidad y de los desfiles con modelos diversas, ¿no? Y las tuyas eran divertidas y diversas, ¿no? O sea, pues que es de risa, claro. Hay que ver los vídeos con las modelos fumando en la pasarela. Sí, es verdad. Eso es ahora impensable. o sea, ahora sí. te echarían. Yo ahora te echaría. Claro, porque en esos desfiles, la verdad, las modelos hacían de sí mismas. O sea, tampoco... O sea, cuando ves los desfiles ahí en la exposición, los primeros que eran en Madrid en la Fashion Week de entonces... Cibeles, sí. No había muchas posibilidades de... Te daban las modelos que te tocaban, pero en Milán ya las podíamos elegir. Pero tampoco había mucho tiempo de trabajar con ellas. O sea, que las modelos realmente eran parte de la colección. Entonces venían, improvisaban. Entonces la que fumaba, la que caminaba rápido, la que era más sensual, la lánguida era lánguida y así. Y luego a mí me gustaba que interactuaran. Y en esa época era, por ejemplo, dificilísimo conseguir que una modelo caminara como una persona por la calle. O sea, son cosas sorprendentes. En ese momento las modelos caminaban como modelos y se paraban y hacían unos gestos. Entonces, todo el tema era que las modelos fueran ellas mismas. Entonces, era muy bonito los personajes que salían. Total. ¿Y ahora qué? Hombre, algo tendrás que decir del presente y de tu utopía del futuro. Por ahora, mirar atrás y ordenar el pasado ya ha sido un buen ejercicio, que me hacía falta para poder pensar o considerar algo hacia adelante. Yo personalmente el desafío que me pongo a mí misma es ser capaz de crear con placer y con alegría. Pero el mundo está tan raro que no sé si lo que le hace falta al mundo es otro vestido más. Y no sé si esas... Si es de Sibila, igual sí. No lo sé. O sea, igual de Primark o de Shein, ya te digo yo que no, pero de Sibila igual sí, ¿no? No sé, bueno, ahora también me imagino por edad es mucho como la reflexión, ¿no? De a qué dedico mi tiempo, ¿no? Bueno, creo que todos, ¿no? También por el momento raro del mundo y también por edad, porque yo creo que hay una edad en la que quieres reafirmarte y quieres... O sea, yo lo veo, cuando veo ahora la exposición, veo, no, en ese momento yo lo que quería era contar mi historia, pero en este momento, 20 años después, lo que quería era sentir que era útil a las mujeres. Y ahora, ¿qué quiero? Quiero conseguir hacer algo que tiene sentido con mi tiempo, pero si alguien tiene sugerencias, yo tengo muchas ideas, o sea, pero... Bueno, no de ser, porque aquí más de uno y más de dos se ponen a contarte cosas y no nos vamos aquí hasta el amanecer. No, pero se hablaba, ¿no?, de que querías montar un taller de medida, sí. Que era un proyecto ilusionante, por ejemplo, ¿no? Sí, el taller de medida va a estar, no está todavía, más como laboratorio para ir trabajando, porque me gusta mucho trabajar uno a uno con una persona y la química que pasa. Lo que pasa es que no tengo medida y me vuelvo loca, entonces cada novia que hago es como si se me casara la hija, cada madrina es como si... O sea, no
pero salen muchas cosas. Creativamente es muy interesante porque me gusta hacer un vestido para una persona. Y lo que pasa es que también fuera de la moda también he hecho cosas que también me han llenado mucho y que me parece que son necesarias. Entonces, bueno. Por ejemplo, trabajar para la reflexión. Trabajar para la reflexión, qué bonito dicho. Ay, cómo me gusta. Eso me lo, los periodistas eso me gusta, eso me gusta. Bueno, me encanta, me lo quedo eso. Pues mira, eso sería un bonito. Para no quiero decir la todas las fiestas. Bueno, eso está bien también. Después de la reflexión, la fiesta. No, pero todas las personas también muy ligadas con el mundo del propósito, de la sostenibilidad, que has llevado a Mallorca, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de iniciativas son muy importantes y un poco más desconocidas igual. Sí, bueno, yo dejé el colegio a los 16 años y de alguna manera me quedó siempre las ganas de estudiar y de aprender. Entonces tuve la suerte de que en los últimos, no sé si son 25 años o algo así, hemos podido montar una especie de escuela donde he podido ir trayendo a las personas con las que yo quería aprender o personas que creía que tenían cosas inspiradoras que compartir. Y nada, estoy muy agradecida de eso. Y luego estas personas, a veces con ellas se han desarrollado proyectos. En Mallorca tenemos un grupo de amigos que se llama Poc a Poc, que el principio hace 25 años era intentar trabajar para convertir utopías en realidades. Y bueno, en el camino han salido cosas interesantes. Y tú me has ayudado mucho en Yodona. Ella, cada vez que traía yo a alguien... O sea, es que realmente era un contrasentido ver que a mí alguien me quería hacer una entrevista de 2 páginas y yo traía a Mallorca a hablar a alguien que era realmente fascinante, que estaba haciendo algo increíble y no había periodistas interesados, pero ahí llamaba yo a Charo y decía, Charo, he traído a alguien fascinante, le tienes que sacar y hacer una entrevista, y le hacía una entrevista preciosa. Y sí, eran como 2 mundos que no se correspondían mucho. Has hablado varias veces de fiesta y has hablado de utopía varias veces, ¿no? ¿Y ahora cuál es tu utopía? Mi utopía es ir más despacio ahora y disfrutar más y confiar. Algo así. No está mal, ¿no? Algo así. Y cualquier cosa que tenga que ver... No, sí, ¿sabes cuál es mi utopía? Yo creo que ahora no es un tiempo de individualidades, ni de genialidades individuales. Es un momento de grupos, de redes, de proyectos que se juntan, de entretejer. Entonces, yo me doy cuenta que cuando me pongo la mochila de yo diseñadora, yo creo, yo hago, yo soy, me pesa mucho. Pero cuando entro en nosotros hacemos, ¿por qué no hacemos con ellos? ¿Y tú qué haces? ¿Y yo qué hago? ¿Y tú qué puedes hacer? Y algo te toca el corazón, algo se activa dentro de mí y quiero caminar. Y creo mucho que como mundo hace falta eso, o sea, hace falta gente que se junte, que se remangue, que se emocione para hacer algo que no es ni tuyo ni mío, pero que es nuestro y que sirve para lo que viene detrás. No sé qué forma tiene, pero algo así, a eso sabe la utopía un poco. Bueno, hay que hacer un cóctel. Yo voy a acabar ya para pasar al público, pero quería hacerlo con una reflexión y con una reflexión que incluso me emocionó ayer viendo la exposición. Y que me gustaría reflexionarla también contigo, ¿no? O sea, y es viendo toda tu trayectoria, viendo todo lo que has hecho, lo que has conseguido, que es apabullante. O sea, que cuando lo ves todo, porque
lo bueno que tienen este tipo de exposiciones es que ves juntas muchas fortalezas, ¿no? y también algunas debilidades, pero lo ves todo, ¿no? y ves la maravilla que ha sido el trabajo que tú has estado haciendo estos años, ¿no? Que son unos cuantos. Y yo decía, joder, Francia habría dejado en algunos momentos languidecer, perder una marca como Sibila. Es decir, Francia dejaría morir, que no es el caso, pero Francia dejaría un poco de la mano, ¿no? de Dios Salon, Chanel. ¿Qué hemos hecho mal, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho mal y qué podríamos intentar hacer un poco bien? Eso ya no lo sé. No. Eso no lo sé. Han sido momentos distintos, sí. En ese sentido, por ejemplo, yo también soy producto, independientemente de si tenía talento o no tenía, a un momento que había en España. O sea, cuando vais a la exposición hay una foto, la foto de ukelele que hicimos, que yo tenía 20 años y nos contrató algo que se llamaba Moda España. Ámala, siéntela. Sí, no algo sé así, algo algo así ¿no? Era. O sea, había un interés porque alguien joven, o sea, y hacer esa foto fue un surrealismo toda ella, el proceso detrás, no solamente la foto. Pero había un poco de ayuda institucional para que eso ocurriera. Y también ese organismo Moda de España me puso en contacto con Burrito Blanco, que era una marca de sábanas que se hundía, y entonces con ellos empezamos a diseñar unas sábanas. También fue una conexión increíble con un señor industrial catalán y yo con 20 años, y fue maravilloso lo que salió. O lo que pasaba en Madrid con el ayuntamiento en los principios de la movida. Seguramente era un interés político de que Madrid o España fuera moderna, pero había algo. Yo no sé qué se podría hacer después, porque cada momento es un momento, pero sí que es verdad que reconozco que lo que yo he hecho, había una corriente que, por un lado, el entusiasmo y la química que había entre la gente y el espíritu que había en Madrid, pero un poquito de ayuda de otro lado también había. Eso quizá es algo que debería haber, ¿no? Sí, pero también a lo mejor yo fui más... No fui tan obediente como para que me ayudaran pues... Pero bueno. Bueno, tu caso es un caso excepcional, quiero decir, porque efectivamente desde Balenciaga no se había puesto en el mapa de la moda española a un diseñador como fue tu caso, ¿no? Pero luego ha habido otros casos no tan excepcionales y que de alguna manera también se han dejado diluir un poco, ¿no? Es que el tema de la industria es delicado. O sea, yo me planteo si la moda realmente tiene sentido hoy en día, lo que hace falta para que... O sea, a lo mejor hay que dar el salto a otra cosa o hacer la ropa de otra manera. También fui muy naif porque durante un tiempo nuestra empresa iba muy bien. Entonces yo creía que yo podía repetir ese modelo empresarial de los 90, y cuando lo volví a intentar en los años recientes, claro, yo ahí aprendí de Evita y de todas estas cosas, o sea, me hice un máster en cuestión económica, pero ni el mundo era lo mismo, ni los impuestos eran los mismos, ni la competencia. Realmente hay una realidad que España ahora mismo no ayuda a los pequeños empresarios. O sea, eso sí que era una utopía. Yo quería hacer una empresa en mi última ronda. Quería hacer una empresa española con gente mayor que produjera en España, que hiciera algo de largo recorrido, y ahí entendí que ni los fondos de inversión buscan eso, ni hay nada ahora mismo que ayude a un pequeño empresario a ponerse en una aventura
así. Y eso sería interesante planteárselo, porque creo que ahí se podrían cambiar muchas cosas. Seguro. Muchas gracias. Yo os dejo que preguntéis vosotros. Yo creo que estaría un buen rato más, pero igual me echan del club y no quiero. Y a ti, que no has entrado todavía, pues yo creo que igual tampoco te conviene. Pero supongo que habrá quien quiera preguntar algo. A Pedro Mansilla sabía yo que no iba a faltar. No sé, hay un micro por ahí, ¿no? Había un micro... lo tiene el jefe. Sí. Pero te oigo, ¿eh? Sí, verdad. Ya, pero yo creo que como lo están grabando... Esto es lo que se llama micrófono con pedigrí. No te ha llegado el del jefe, te ha llegado otro, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta, no porque necesite hacer la pregunta, aunque yo a Sibila le haría probablemente 1001. Pero voy a hacer una pregunta sobre todo como una manera de manifestar mi agradecimiento a que hayáis hecho este encuentro. O sea, a mí este encuentro me parece cultura con K mayúscula, o sea, calidad. Es como si estuviese Almodóvar o más. Y lamentablemente este país sigue sin comprarlo, porque sigue sin creerlo. O sea, habríamos tenido reventas y viene Almodóvar, que a lo mejor no había dicho nada, y si viene Sibila, solamente determinadas personas muy involucradas en lo que ella representa van a venir a disfrutar como si fuese un shooter de heroína, que diría Alberto García Alix. No tendría que hacer ninguna pregunta, pero la pregunta que hago es sencillamente para cumplir, digamos, la faena, ¿no? Porque yo quiero poner mi granito de arena a este pedazo de acontecimiento. En estos momentos me gustaría ser Jack Lang, pero no lo soy. Entonces voy a multiplicar por 10 en vez de por 1000. Y la pregunta, que es muy delicada, como todas las que yo le he hecho las veces que he podido a Sibila, es... querida Sibila, después de tantísimos y tantísimos y tantísimos años de haber tomado la decisión correcta, ¿cuál sería el momento en el que tomaste la decisión equivocada? Es decir, ¿qué es de todos tus errores el que considerarías imperdonable y por lo tanto te gustaría que te volviesen a dar la oportunidad de hacerlo de otra manera? Wow. Sigo con el psicoanálisis. Sí, hombre, la pregunta es de psiquiatra a paciente, sí, claro. Sí. Pues te podría decir a lo mejor las veces que confié de más en alguien o en algo, pero no me arrepiento de haber confiado. O sea, me he pegado tortazos por haber confiado alguna vez en alguien que no debería de haber confiado. Por ejemplo, firmé con unos socios, con el mismo abogado, y porque soy confiada y no quiero dejar de serlo. Y a veces confié que tenía más fuerza o más capacidades de las que tuve en algún momento, pero no lo considero... O sea, no hubiera querido haber sido... Sí, desconfiada. Errores he cometido muchos. Plantillas con demasiados empleados, soñar muy grande y quemarme yo por el camino. Quizás lo que me he dado cuenta en la exposición es que hay una realidad, que yo me enfermé varias veces. O sea, mis parones coincidieron con momentos en los que mi salud se quebró, y se quebró mucho, y en momentos de mucho miedo. Y me hubiera gustado aprender a manejarlo de otra manera. Y ahí estoy. Ni tan mal. La respuesta es buenísima. La pregunta no sé, pero la respuesta es buenísima. Gracias. ¿Más preguntas? Alberto, ¿le puedes pasar tú el...? Ah, no, ya lo has dado. Vale. Bueno, lo primero es darte las gracias por todo lo que has hecho. Y una cosa que, escuchándote, me pareció súper lindo en tu historia, ese momento que pasas... ¿Vuelvo a empezar?
Bueno, lo primero es darte las gracias por todo lo que has hecho, por lo que has aportado, que es maravilloso. Y una cosa, viendo tu historia, que me fascinó fue ese momento que tuviste de pequeña de decir, me voy a París a aprender. O sea, eso me parece como un punto de inflexión súper lindo. ¿Nos puedes contar algo de ese pensamiento que tuviste de, tengo que aprender más? ¿Y qué pasó cuando llegaste allí? Esto es... Bueno, mi madre se había muerto cuando yo tenía 14 años y mi padre viajaba mucho, yo no me llevaba bien con él y me fui de casa. Yo en esa época estaba en la CNT, que empezaba aquí, era bastante rebelde. Y un momento dado me vino la idea, o sea, no pegaba mucho que yo fuera diseñadora, porque yo estaba más en cosas de política o de ecología, pero me vestía con ropa de segunda mano. Y la casa donde me habían acogido cuando me había ido de casa, o sea, dejé el colegio, no me hablaba con mi padre, no tenía dinero, pero tuve la suerte de terminar en una casa en Mallorca donde había unos señores muy mayores, me parecían a mí, debían tener 40, pero que eran muchos gays muy refinados y que valoraban las cosas de segunda mano que yo me ponía. Y ahí de repente me vino la idea el mandato, no lo sé, porque fui a París y fue un milagro lo que ocurrió. Yo tenía la idea, había oído hablar de una escuela de moda de París. Llegamos en autostop a París, fue toda una historia, y llegué a la puerta de la escuela que se llamaba SMOD. Y me acerqué a la puerta, y miré, y lo que vi ahí dentro es que yo me iba, hacía franceses, look, yo me muero de vergüenza si entro ahí, y no llegué a entrar, llegué hasta la puerta y bajé. Y luego en la calle, 3 cuadras más adelante, me encontré con alguien que era una amiga de mi madre, que iba con una mujer, y le conté que había venido a la historia de la moda, porque esa que era amiga de mi madre era más joven que mi madre, era una mujer que había sido modelo, Judy del Carril, había sido modelo de Yves Saint Laurent. Entonces, mientras le contaba la historia, yo me decía que esta mujer que está al lado trabajaba en una empresa de moda que a lo mejor podía entrar. Y esa mujer era Anne-Marie Muñoz, que era la mano derecha de Yves Saint Laurent. Y yo ahí en un momento dije, me voy a ir a una empresa a diseñar. Me mandó Anne-Marie al último taller, a la última guardilla del último sitio. Y Anne-Marie Muñoz, que es una figura que se está recuperando ahora. Anne-Marie era la mano derecha de Yves Saint Laurent, que realmente llegó a ser Yves Saint Laurent durante varios años. Y es alguien que a mí me marcó mucho. Y luego la otra cosa es que en ese taller donde yo estaba, las modistas y la jefa de taller eran españolas. En ese momento España todavía exportaba modistas, porque España durante una época era flamenco, toros y costura, y exportaba modistas. Entonces esas modistas me enseñaron muchas cosas. Eso fue, o sea, ¿qué probabilidades había de que yo desde una terraza de Mallorca decidiera que iba a ir a Mallorca, iba a ir a París, que llegara allí y que ocurriera eso? Pues no lo sé. Y nada, duré muy poco tiempo porque Madrid me parecía el sitio más divertido del mundo, tenía un novio aquí y en vez de quedarme en París, que era lo lógico si me quería dedicar a la moda, estar en París y ser la asistente del asistente del asistente del diseñador, porque en Madrid no había moda, pues volví a Madrid porque era el sitio donde pasaban las cosas y un año después llegó Newsweek a hacer un reportaje sobre Madrid, la ciudad más divertida del mundo, y yo estaba en el garaje de mi casa haciendo cosas y ahí estaba en el buen sitio, en el buen... O sea, has estado muchas veces en el buen sitio, en el buen momento. O sea, no es talento, es bueno, a ver, perdona. No, otra cosa es...
Los milagros no existen. Vamos a ¿no? Bueno, carambolas, ¿no? O sea, ha habido muchas carambolas en mi vida. La gente que ha sido... Pero te tienen que pillar, como decía Picasso, ¿no? La inspiración. Que te pille trabajando. Que te pille trabajando. Sí. Entonces esto es la suerte, de alguna manera. No hay, bueno, yo creo que no hay que creer, ¿no? Hay que trabajar en favor de la suerte, ¿no? Otro título. Qué buena periodista que es, ¿eh? Mira, por ahí una pregunta. ¿Se me oye? Sí. Mi pregunta tiene más que ver con lo último que has dicho tú, y es una pregunta dirigida a ti. Porque, ¿A sí, mí? a ti, sí. No, porque me ha parecido muy interesante la reflexión que decías, es algo que nunca había pensado, de hecho, en cuanto a lo de si Francia dejaría que un Yves Saint Laurent o lo que sea se fuese a la deriva. Entonces, mi pregunta es si tú piensas que existe alguna posibilidad de que España no lo deje a la deriva y si puede existir algún tipo de interés institucional en que no pase eso. ¿Me das trabajo? Debería. O sea, yo creo que la moda es un bien cultural, por supuesto, pero es un bien que debería ser un bien nacional, ¿no? Porque hay mimbres para que así sea, igual que hay en Francia o igual que hay en Italia. Y durante muchos años, y lo digo y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a escribir y lo vuelvo y cada vez que tal, oye, por cierto, he pensado que en España faltaba, o sea, España tiene los desfiles, ¿no? Básicamente lo que mueve el marketing, tal, los desfiles de moda de Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el 080 Barcelona. Por lo tanto, la moda está transferida también, ¿no? Como la sanidad y como la educación. Y en España lo que falta es una institución desde el Estado, y da igual que esté un partido que otro en el poder, debería haber una institución a la manera que hay en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Que allí tienen el British Fashion Council, o en Alemania, que tienen el German Fashion Council, o, quiero decir, en todos los grandes países, y Alemania no es un gran país de moda, tienen lo que sería un Consejo Nacional de la Moda. Y eso es lo que falta aquí. Una institución que sea un paraguas que maneje todo lo que tiene que ver con la moda, ¿no? Y que no sea, porque normalmente se suele dar la moda a cultura, ¿no? Si vas a hablar algo de moda con el ayuntamiento, cultura, con la comunidad, cultura, con el gobierno, cultura. Y tiene que ser industria, tiene que ser comercio, tiene que ser exteriores, es decir, debería haber una institución que fuera transversal a varios ministerios, pero que sobre todo fuera estatal. Lo tengo claro, meridiano, pero... Pero no me has terminado de responder la pregunta. No. Bueno. O sea, ¿crees que eso es una posibilidad a día de hoy o crees que a mí me gustaría que fuera, pero es que yo quiero decir, no tengo yo lo cuento, lo digo, lo escribo, me gustaría que fuera así. Y además creo que hay una oportunidad, porque España es un país, ahora estamos hablando mucho de moda sostenible, por ejemplo, ¿no? España es un país donde hay una artesanía maravillosa. España es un país donde, bueno, pues lo que ahora empiezan a decir otros del pre-order y no sé qué, pues todo eso se hace en España y se va a seguir haciendo en España. La moda de cercanía, pero si hubiera un Spanish Fashion Council, todo esto que estoy diciendo de la artesanía se primaría de otra manera, se trabajaría para que hubiera, por ejemplo, más fábricas. No hay fábricas. Tú hablabas de costureras. No hay costureras, no hay patronistas. Es decir, hay miles de másters de moda
y no se está trabajando para crear esa base de la moda, ¿no? Y luego es muy complicado porque nos hemos acostumbrado a comprar chaquetas a 50 euros. Y las chaquetas, con un poquito que sepas de producción y de tal, es que las cuentas no salen. Ya. Entonces, pagamos 100 euros por un menú súper guay en un restaurante estupendo, pero nos parece que pagar 200 euros por una chaqueta es una barbaridad. Y podemos hacer cosas. Ahora hay una campaña buenísima de alimentos de España. España, el país más rico del mundo. Digo, ¿y por qué no hacen el país más bello del mundo, el país más bonito del mundo? Y hablan de la moda española. Entonces no hay una... Yo creo que se han olvidado, ¿no?, de la moda de alguna manera. Bueno, yo quiero decir algo institucional también, que esto, el Ayuntamiento de Madrid sí que se la ha jugado con la exposición. O sea, han gastado dinero, han hecho el catálogo, o sea, han dejado vaciar el sitio, o sea, sí que ha sido un esfuerzo que a mí sí, ha sido la Comunidad de Madrid que, bueno, me ha sorprendido que hayan apostado tanto. Por lo visto es como la exposición donde más dinero han metido. Claro, cuando empezamos queríamos que hubiera muchas más cosas, pero creo que es un gesto que sí, han intentado. A ver, ¿no? Si el ayuntamiento hace cosas estupendas y tiene programas estupendos como Madrid es Moda, la comunidad también, al final IFEMA será lo que sea, pero es una gran patrocinadora de la moda española. Y al final hay que tener en cuenta que IFEMA es el 30%, 33 ayuntamiento, 33 comunidad y 33 Cámara de Comercio, ¿no? Luego está la Fundación Montemadrid, pero quiero decir, todo eso son instituciones, pero creo que falta que esa parte institucional venga de un paraguas mucho más amplio que Madrid o que Barcelona. Sí, pero bueno, eso es otro capítulo, porque... Bueno, creo que no es un tema de regalar dinero, creo que es un tema de estructurar contenidos de la moda. Otra de Pedro. Oye, a ver, un segundo. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Pues entonces... Pedro las hace por todos. No, que la haga ella y luego la haces tú. Es que, porfa. Un micrófono, por favor, allí. Hola. Bueno, Sibila, muchas gracias. Me alegra muchísimo verte. Yo más que una pregunta no quiero es dar testimonio de las cosas que ha contado Sibila. Yo con mi ex socio fuimos arquitectos de Sibila durante un tiempo, durante aquellos años maravillosos, y solo contar un detalle de esa manera en que ellos trabajaban, que realmente era maravillosa. Dice que en Italia les llamaban los gitanos, mi socio y yo les llamábamos los sibilos. Yo recuerdo la primera vez que estuve ahí, aquí en el callejón de Jorge Juan, que llegábamos los arquitectos, pues acostumbrados a cómo trabajábamos nosotros, ¿no? Con nuestros planos, todos serios, mi socio con traje y corbata, como se movía antes, íbamos allí y llegamos a un sitio delirante, precioso, delirante, donde el perro se subía por los planos y te vas explicando el proyecto y el perro de Sibila saltaba, los japoneses llegaban allí, todo aquello estaba lleno de barro, llegaban con sus flores como el que va con flores a María, a la reina, a la diosa, y en un mundo súper divertido en el que desde luego yo me lo pasé fenomenal y yo era muy tímida, bueno, yo era tan parecida a ella en timidez, pero lo pasaba tan bien viendo esa sinergia, ¿no? Entre que echo de menos y que desde luego fue un aprendizaje maravilloso, con todo tipo de gente, pintores, escultores, Gatti y todos los demás.
y darte las gracias por haberme permitido conocer esto. Muchas gracias. Gracias. Pues es que Alberto está mirando el reloj, ¿no? Vale. Vale. Sí. Bueno, Pedro, venga. ¿Se atreve usted a hacer la pregunta después de que la haga yo? Yo quería hacer una pregunta que puede parecer muy frívola, pero que es muy profunda. Vamos, lamento no saber alemán para preguntarlo en alemán, para que constase en acta. Sibila puede ser el nombre o la diseñadora más importante de eso que se llama el fenómeno moda de España de los últimos 40 años. Cuando lo digo, no lo digo gratuitamente, lo digo pensando en quién podían ser los otros 5. Está Antonio Miró, está Adolfo Domínguez, está Jesús del Pozo, está Manuel Piña y está Francis Montesinos. Perdona, y David Delfín. Y David Delfín. Bueno, vale, David Delfín y entonces Vittorio Luquino. Y entonces Ágata Ruiz de la Prada. Vale, pero mencionando todos estos nombres, que los menciono para que no se vea que es un halago gratuito, yo creo que realmente Sibila es la gran... El icono, es que es muy feo decirlo así, pero sería el icono de 40 años de proyección de la moda española internacionalmente. No solo cualitativa, sino también cuantitativamente. Y ahí está el ejemplo del mercado japonés. Entonces, bajo esa premisa, que no sé si ella acepta o no acepta, ni siquiera sé si ella se lo plantea o no se lo plantea cuando se mete en la ducha con velas o sin velas, lo que sí que me gustaría preguntarle es, desde si aceptase eso y desde esa... digamos, soberbia en el buen sentido de la palabra que daría ser eso, cogería el teléfono para llamar a quién, para contarle o para pedirle algo a quién. En este criterio que estamos barajando esta noche de ser útiles con la mínima expresión. A Sibila, con todo lo que es, ¿a quién llamaría para desactivar este horror vacui? ¿Relacionado con la moda o con el mundo? Con la moda. Con el mundo ya lo sé a quién. Y con la ecología también. Y con la sostenibilidad también. Hablo con la moda, que es el producto más residual de tu talento. Pues la verdad es que no lo sé, porque en la última época lo intenté, pero y alguna llamada hice de, oye, que me hundo, ¿me puedes dar una mano? Y no, tenía que hundirme. Que ahora todo tiene sentido, pero no sabría qué decirte. En un momento dado quería llamar a Pedro J. Ramírez para decirle que no podía seguir publicando noticias que dieran mal rollo, que tenía que publicar noticias que subieran el ánimo. Eso sí que me parecía útil. Eso sí ya se lo dijo el director general de publicidad. Porque eso ahí sí que sentía que podía hacer una diferencia. Pero respecto a la moda no lo sé. O sea, algo tiene que ver, quizás a un nivel más pequeño, en Mallorca. Cuando intenté montar ahí mi tienda, taller, escuela, hubo un intento con el gobierno balear de hacer algo que la tienda se considerara educación, porque formábamos modistas, que se considerara cultura, que se considerara industria, que se considerara comercio y que se considerara turismo, porque venían muchos turistas a visitar nuestra tienda. Entonces yo quería montar, teníamos un local muy grande, podría ser otro error. Cogí el local grande y el proyecto ambicioso antes de tener quien me lo financiara. Pero me parecía obvio que me lo iban a financiar, porque era bueno para todos. Yo quería formar modistas, quería ayudar a que la ciudad mejorara, quería crear una industria aparte del turismo, bla, bla, bla. Lo intenté en Mallorca, pero me hundí antes. La idea parecía interesante, pero nos hundimos antes de que pudiera ocurrir. Pero sí, otra vez las soluciones creo que son de redes, pero no sé de dónde vienen. También de personas entusiastas con dinero. Eso creo mucho también en personas individuales que apuestan por un proyecto. Y algún ángel tengo detrás yo ahora, ángel físico de carne y hueso que apuesta por lo que hacemos. Pues, excelente respuesta también, gracias. Gracias, Pedro. ¿Le pasáis el micro?
Perdón. Sibila, no, lo primero, me hace muchísima ilusión que seas socia de nuestro club. Luego una pequeña cosa, esto de las instituciones, yo creo mucho más en tu talento que en las instituciones. Creo que me horroriza cuando pedimos a las instituciones nada. Creo que igual los emprendedores son los auténticos protagonistas, con lo cual hazlo tú y no dejémosles en paz a las instituciones tan malas que tenemos además. Pero bueno, yo te quería preguntar una cosita. Es verdad que me da mucha envidia cuando hablas de ese Madrid cuando viniste aquí. El Club Matador nació un poco para mejorar Madrid. ¿Cómo ves, cómo ha cambiado Madrid? No lo sé, bueno, ahora está en un momento exuberante, ¿no? O sea, yo ya no vivo, yo ahora estoy disfrutando Madrid como provinciana, porque ahora vivo en Mallorca y me encanta venir a Madrid y notar que Madrid ahora tiene un poquito de burbujas. Pero bueno, es que ahora la plaza del pueblo son las redes sociales, todo el mundo está así. Antes había que, si querías enterarte de lo que pasaba, tenías que ir a algún sitio y ver a alguien al otro lado del local y decir, me gustaría conocer a ese, por eso la ropa tenía sentido. Pero si te ponías algo verde fosforito, tenías más posibilidad de que te vieran. Y entonces, sí, o sea, quizás echo de menos que haya más lugares para encontrarse, pero mira, ahora ya está pasando. Ahora Carmen, mañana hay algo, aquí hay algo, van pasando cosas. Es muy importante que la gente se junte, hable, se quiera. Sí. Y ojalá Madrid... Hay una posibilidad. Yo ahora que van a venir periodistas extranjeros, les cuento, un poco con más cuento que realidad, pero les cuento que Madrid vuelve a ser otra vez un sitio donde pasan cosas y donde la gente se divierte y donde se celebra. Y bueno, a lo mejor a base de decirlo no lo vamos creyendo. Era tan increíble en esa época cuando venía gente desde París o desde Londres y venían a Madrid y era como, wow, en Madrid la gente hace el amor y la gente sale hasta las 4 de la mañana y en Madrid sales a las 6 de la tarde y no sabes si volverás al día siguiente y hay un creativo en cada lugar. Bueno, pues habrá que inventar la leyenda del Madrid de ahora, ¿no? La removida. La removida. Esa, la removida. Esa. Oye, lo de la removida está muy bien, ¿eh? Y yo estoy con la revuelta. Yo estoy con lo mío que se llama la revuelta. Bueno, o sea que lo de la removida me gusta mucho. Eso tiene futuro. No sé si, Alberto, quieres decir algo para cerrar. Yo quiero darte las gracias otra vez por tu generosidad. Porque hablar como has hablado es de generosa y te doy las gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias.